Muchísimas gracias por toda la paciencia. Hay que decir que aquí comenzamos esta mañana a las 9, así que se puede entender que hay los primeros señales de cansancio, pero nos pareció sumamente interesante e importante terminar el día con un panel en una conferencia como esta sobre diplomacia ciudadana que toca un tema clave hoy en día en la política europea, en la política alemana, que es el conflicto y la guerra de Rusia contra Ucrania. Ayer estuvo con nosotros Markus Zase y fue muy simbólico que comenzó su discurso con esa temática. Entonces dijimos, no podemos dejar pasar este tema y nos pareció sobre todo interesante plantearnos la siguiente pregunta. La ruptura que se está dando ahora, ojalá una ruptura temporal entre muchos países de Europa, entre otros Alemania obviamente, con Rusia y también con otros estados postsoviéticos, si esa ruptura abre, por otro lado, oportunidades para fortalecer las relaciones internacionales con otras regiones que siempre están ahí, por ejemplo América Latina, pero donde en alemán se diría hay mucho aire para arriba, es que viel Luft nach oben, para relacionarse mucho más. Nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, últimamente se refiere en discursos a estos lugares seguros en el mundo que deberían estar en el concierto multilateral mucho más a la par trabajando con Alemania, y nosotros creemos que estos lugares seguros también aplican para América Latina. No solamente porque tenemos una historia compartida a través de la migración, y aquí tenemos, digamos, el resultado más moderno, digamos, de esta etapa o de este capítulo histórico, sino porque sabemos que también, a pesar de las diferencias entre las sociedades latinoamericanas y las europeas, o en ese caso Alemania, existe una base de valores en común. Y esas no son mis palabras, sino las palabras del exministro Heiko Maas, que en el marco de la estrategia para Latinoamérica y el Caribe, que fue lanzada en el 2019, empezó a difundir esta idea, ese concepto de que América Latina y Alemania, en representación de Europa, tienen una base de valores en común, y todo nuestro trabajo y nuestra iniciativa de alguna manera se enmarca en esa fórmula, porque pensamos que es cierto que tenemos esa base de valores en común y que queremos llenar esa base de valor con vida a través de proyectos de ciudadanas y ciudadanos que hoy en día se encuentran aquí. Nosotros trabajamos con el concepto de la diplomacia ciudadana y estamos muy felices que las instituciones oficiales, como los diplomáticos oficiales, están trabajando con nosotros aquí en Argentina, pero también en Chile, en otros países donde esta iniciativa de la Fundación Alemana Stiftung Verbundenheit está presente a la par. Dicho eso, me complace mucho poder introducir y darle la bienvenida aquí a nuestros invitados especiales del panel esta noche. A mí me gustaría darle la bienvenida a Ingrid Jetta, que es diputada nacional por la provincia de Corrientes, ha sido intendente municipal de Riachuelo también por mucho tiempo y es licenciada en ciencia política. Así que yo también soy licenciado en ciencia política y vamos a ver que hay más licenciados en ciencias políticas, entonces yo no espero menor que un panel súper analítico esta noche. Así que muchas gracias por venir, Ingrid Jetta, bienvenida. Después es una gran alegría para nosotros tener con nosotros el señor Fernando Brun, el señor embajador Fernando Brun, que es el nuevo embajador argentino en Alemania, y tuvimos la suerte que todavía no está en Alemania. Nos dimos cuenta, ahora hablando, que al parecer hay un grupo de nuestro equipo de trabajo que va a volver en el mismo avión que el señor Brun la semana que viene, pero nos complace mucho que antes que usted comience su gestión en Alemania ya podemos encontrarnos físicamente, porque como ya dije, nosotros en los últimos años desarrollamos una excelente
relación también con la Embajada Argentina en Berlín. Y también está con nosotros Annika Klump, que es gerente de Medio Ambiente y Energía de la AHK. Annika nos acompaña ya desde hace bastante tiempo en las movidas que hace la Stiftung Verbundenheit en todo el país. Yo me acuerdo que la primera vez estuvimos juntos en Mendoza, en un evento que estuvimos realizando ahí con distintas instituciones de la provincia de Mendoza. Y inicialmente también estaba planificada la participación de Markus Zasse, que ayer ustedes lo conocieron. De hecho, Markus Zasse fue el último que se fue del evento, eso me gustó mucho junto conmigo, así que fuimos los últimos a cerrar las puertas en el club alemán. Él se disculpa porque tiene un caso de enfermedad en la familia y no puede estar con nosotros a última hora, así que creo que nosotros igual vamos a poder conversar en un nivel bastante interesante sobre esta pregunta del panel y así doy comienzo a esta última intervención de la noche. Me gustaría comenzar con una pregunta para usted, señora Jetta. Justo antes del comienzo de la guerra, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, viaja a Rusia por distintos motivos, sobre todo también en búsqueda de fortalecer la relación con Rusia en ámbitos políticos, pero sobre todo también económicos. ¿Cómo se desarrolló el posicionamiento de Argentina frente a los acontecimientos desde la invasión rusa en Ucrania a partir de febrero, tanto a nivel gubernamental y también a nivel de la sociedad civil, tomando en cuenta que ahora el panorama cambió? Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación a Gabriel, que me contactó, a Philip Herzog de la Embajada y a Marcos. Bueno, y por supuesto saludar a las personas que comparten este panel, al futuro embajador, Santiago. Encantada también de que haya una mujer gerente en esta importante institución. Y quiero también decir que soy diputada nacional, no soy experta en relaciones exteriores como el embajador, pero sí ahí vamos a ver, ante tu pregunta, decir que yo creo que fue un error político en general del presidente 20 días antes ir a Rusia cuando era eminente o todo el mundo estaba hablando de la invasión o posible invasión o la amenaza de Rusia de invadir Ucrania y ofrecer a Argentina como la puerta a Latinoamérica. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el 24 de febrero, cuando fue la invasión, Argentina, el canciller argentino se expresó sin condenar la invasión, se expresó solamente pidiendo diálogo y el cese del fuego. Después hubo también en la OEA una condena, esto un poco haciendo memoria, ¿no? Una condena a la invasión rusa, y Argentina, junto con Brasil, Bolivia, creo que Nicaragua y Cuba, no adhirieron o no se sumaron a esa condena. Pero después, por suerte, yo creo que un poco producto de, también tengo que decir antes, porque no lo dijo mi presentador, yo soy diputada por Corrientes y represento al PRO, he llegado, digamos, como diputada por medio de las PASO, hoy soy diputada de Corrientes y pertenezco a la bancada del PRO, de Juntos por el Cambio. Creo que recién el 1 de marzo, cuando nosotros, toda la bancada de la oposición, pusimos en nuestras bancas, ustedes recordarán, la bandera de Ucrania, un poco reclamando esa condena que nos parecía necesaria. Bueno, ahí el presidente en su discurso inaugural expresó la palabra invasión y condenó. Y desde ahí en adelante fueron cambiando, digamos, fue cambiando para bien la postura de Argentina. En el Consejo de Derechos Humanos el canciller también volvió a condenar. Después la Argentina se sumó a una condena de la ONU. Es decir, yo creo que fue un poco producto esa postura primero dubitativa y después más a la altura de los países occidentales, producto de las propias diferencias que hay hoy en el frente gobernante, en el frente de todos, un sector que privilegia, digamos, la ideología o ese sentir ideológico con Rusia
y no quería, digamos, condenar esa actitud que los países occidentales condenamos, y después la política en serio, digamos, de un presidente que tenía que estar dentro de las posturas occidentales, que tenía próximamente que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tenía que también seguir el lineamiento de la Argentina con respecto a los derechos humanos, con respecto también a la integridad territorial de los pueblos. Es la postura que mantenemos por las Malvinas y no podíamos dejar de condenar la invasión de otro país sobre un país autónomo. Y con respecto a los derechos humanos, bueno, no condenar el ataque a civiles indefensos y la migración obligada de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso hizo que la Argentina fuera cambiando la postura. Y un poco respecto a la sociedad civil, cómo reaccionó, yo creo que la sociedad civil en la Argentina reaccionó de una forma distinta, mayoritariamente condenó la invasión de Rusia en Ucrania. Se hicieron encuestas al mes aproximadamente que se dio la invasión, y las encuestas, yo específicamente recuerdo dos, una hablaba de que el 80% de la población condenaba la invasión, un 10% no y el resto indeciso, y otra de Survey que decía que el 65% de la población condenaba la invasión y un 23% no y el resto estaba indeciso. También se evaluó un poco la procedencia y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que no condenaban o estaban de acuerdo con la invasión de Rusia tenían a su vez una adhesión al kirchnerismo, ¿no? Ese es un poco el análisis que hago yo sobre la postura del país. Creo que por suerte se privilegió o se reinó la postura que debía tener un país que pertenece a Occidente. Muchas gracias por estas aclaraciones, y cabe mencionar que aquí también hubo muchas instituciones, asociaciones argentino-alemanas que realizaron diferentes actos de solidaridad con Ucrania, que nos puso muy feliz, porque claramente también trabajando en el campo de la política cultural exterior, también Alemania de alguna manera transmitiendo valores de la paz mundial, estaba interesado que también estos actores de la sociedad civil se muestren solidariamente. Y está claro también que aquí para Argentina, Ucrania puede ser más lejos, y que al principio en los medios apareció mucho, pero después por naturaleza desaparece. Este caso es diferente en Alemania, porque creo que la gran diferencia que tenemos hoy en día es que por primera vez en mucho tiempo en Alemania se ven cada día los refugiados de Ucrania, se ven las víctimas de esa agresión, y por eso nos está tocando tanto de fondo. Quiero seguir con la próxima pregunta para el señor embajador, haciendo un paso atrás, o sea, un paso atrás y preguntando un poco más en general, usted que ahora fue recientemente nombrado embajador en Alemania, preguntando por las relaciones bilaterales entre Alemania y Argentina. ¿Qué importancia tiene Alemania para Argentina, diría, y viceversa? ¿Cómo evalúa las relaciones en este momento? Mira, Marcus, hoy lo hablábamos, hay imágenes que valen más que 1000 palabras. 2022, la comunidad internacional cruje a partir de lo que es la invasión rusa a Ucrania, pone en jaque principios rectores de la política exterior argentina, que incluso política exterior que ha tenido premios Nobel de la paz, y que tiene que ver con que la victoria no da derechos, soberanía e integridad territorial. Se trata de una de las líneas más fuertes y tradicionales de lo que es la política exterior argentina a nivel histórico. Como bien decía Ingrid, el día 2 de marzo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la Argentina no solo apoya, sino que copatrocina la condena a la invasión rusa a Ucrania. Al día siguiente, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cita en Ginebra, donde el embajador argentino Federico Villegas Beltrán
ejerce la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. El propio canciller Santiago Cafiero habla de la atrocidad de la guerra y de la invasión rusa a Ucrania. Esa misma aproximación de política externa basada en principios y valores, que lo escuchamos, como bien decías, del exministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, pero también del actual presidente de la República Federal de Alemania, Steinmeier, quien siendo ministro de Relaciones Exteriores imprimió y dejó una huella de la importancia de una política exterior basada en principios y valores comunes. Esos principios y valores comunes se ven, por ejemplo, en el roll call de la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde uno ve perfectamente en verde lo que es el posicionamiento de la Argentina respecto de este hecho trágico en el escenario internacional. Pero vos me preguntabas, Marcus, puntualmente respecto a Alemania y Argentina, que se encuentran en el multilateralismo, en la defensa de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos. Encontramos una convergencia que empieza a verse con mayor dinamismo y que solo podríamos retrotraerlos a lo que fue una dinámica que compartíamos hace instantes con Ingrid, que tuvo que ver con la presidencia alemana en el 2017 del G20, inmediatamente después, y a partir de un enorme aprendizaje, la política o la línea de la presidencia argentina del mismo grupo de países. Entonces, lo que vamos a ver es una intensidad particular de la relación post-pandemia que se ve en una serie de visitas que se han concretado los últimos 6 meses. Uno de los primeros viajes del presidente Alberto Fernández fue a Berlín. Primero fue recibido por la canciller federal Angela Merkel, con el cambio de gobierno en Alemania por el canciller federal Olaf Scholz. Pero este año hemos recibido, y a partir de lo que es la dinámica y una mirada común de lo que es la guerra en Ucrania, la visita de la secretaria de Economía y Clima, Francisca Brandner, a la República Argentina para abordar una agenda de transición energética, pero ligada a lo que es el impacto de la guerra en Ucrania en los mercados energéticos globales y al aporte señero que puede hacer la Argentina en energías de transición o en nuevas tecnologías de combustibles bajos en carbono para lo que es la descarbonización global, pero en este marco de guerra, lo que es una seguridad energética que garantice a todos nuestros países un abastecimiento confiable y en línea con lo que es el cambio climático. Esta visita fue sucedida por la visita del secretario de Relaciones Exteriores, Tobias Lindner, que estos días, esta semana, estuvo en Buenos Aires por segunda vez en 2 meses como representante de Alemania para el diálogo CELAC, que es la Comunidad Latinoamericana y Caribeña, con la Unión Europea. En esta misma dinámica nos visita el jefe de gobierno del Estado Federado de Hamburgo, el doctor Tschentscher, quien viene acompañado por una delegación empresaria que tiene que ver con logística portuaria, porque Hamburgo se presenta como puerto por excelencia para el ingreso de estos nuevos combustibles bajos en carbono, como puede ser el hidrógeno verde o el amoníaco, y una serie de empresas que empiezan en Alemania a hacer, como puede ser Aurubis, los primeros experimentos en co-firing, es decir, la transición en estas grandes empresas, en el caso particular de Aurubis, de fundición de cobre, a partir de la inclusión en la combustión de estos nuevos combustibles bajos en carbono. Argentina participa asimismo en la cumbre del G7 de Elmau,
Es un gesto de la República Federal de Alemania ejerciendo la presidencia de ese grupo y en representación de esos 7 países. Es un voto de confianza en la Argentina y en la capacidad que tiene la Argentina por sus recursos y por su historia en colaborar y ser parte de una solución a problemas globales. Todo problema global, sea la guerra en Ucrania, sea la seguridad alimentaria, sea la autonomía estratégica, es un problema mundial por su naturaleza, pero las soluciones solo se van a dar a partir de compromisos nacionales, igual que el cambio climático. Por eso, Argentina y Alemania vuelven a mostrarse con una dinámica que nos permite pensar en la revisión de una nueva asociación de naturaleza estratégica. Una asociación basada en seguridad energética, en la presencia histórica de empresas alemanas en la Argentina, más de 100, involucradas con absolutamente todos los sectores productivos, siendo energía tanto tradicional como renovables, solo uno de esos sectores, y nos permite, en este contexto internacional complejo, poder hablar de una asociación que es estratégica por naturaleza, que es probada por la historia, porque no es una asociación nueva ni que está forzada por las circunstancias internacionales, y que es forjada a partir de una agenda de nueva generación, de principios, valores, ligada al cambio climático, a la transición energética, a la digitalización, a la plena vigencia de los derechos humanos y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Nuevamente, desafíos globales que Argentina, en conjunto con Alemania, afrontamos de manera mancomunada. Muchas gracias por esa perspectiva muy prometedora y nosotros claramente también desde la sociedad civil intentamos ir en la misma dirección porque creemos que esta, como usted dijo, posibilidad de entrar a una nueva alianza, por lo menos nosotros en la sociedad civil vemos que hay mucho potencial. Quisiera seguir en esa línea que usted mencionó, sobre todo los datos económicos. Quiero pasarle la próxima pregunta y el micrófono a Annika Klump, que como dije es gerente para medio ambiente y energías renovables en la HKA, entonces tenemos una experta también para poder evaluar estas perspectivas. Pero antes de tocar estos temas que ya estuvimos mencionando con respecto a la seguridad energética, que tiene mucho que ver ahora con la situación en Ucrania, quisiera preguntarte si esta visión o esta perspectiva del señor embajador se plasma también en los números de la economía. Considerando que Argentina siempre es un país, digamos, que tiene sus desafíos en términos de inversiones extranjeras, ¿cómo evaluarías el estado actual de hoy? Las empresas alemanas están aquí presentes en Argentina y tal vez las empresas argentinas están presentes en Alemania. ¿Cómo se pinta este cuadro? Muchas gracias, Marco. Bueno, un gusto poder estar acá hoy desde la HKA Argentina. Creo que el año pasado ya estuvo también nuestra vicepresidenta ejecutiva, Bárbara Cona, así que tal vez algunos de ustedes la pudieron escuchar el año pasado. Para mí es un placer estar hoy acá. Lo que mencionas, Marco, de la situación de hoy, creo que va también en relación a lo que dijo el señor embajador recién. Hay una larga trayectoria también de empresas alemanas en Argentina. Nosotros como Cámara, ya hace más de 100 años que estamos en el país y algunas empresas alemanas nos superan en cantidad de años estando acá en Argentina, haciendo negocios en Argentina y también sobrellevando tal vez algunos desafíos que puedan ser así macroeconómicos, como los mencionaste recién, Marco, pero estando firmemente acá, porque a pesar de tal vez desafíos, épocas más difíciles, también resulta provechoso, exitoso seguir haciendo negocios en Argentina. Actualmente desde la Cámara tenemos más de 300 empresas socias, no todas son alemanas, pero interesadas en el vínculo con Alemania. Más de 100 empresas alemanas en el país, sí, pero también muchas empresas pymes argentinas que tienen algún vínculo con Alemania representando alguna marca,
interesados en expandir a Alemania o, bueno, esperando el contacto de Alemania. Así que diría que la relación hoy en día entre Alemania y Argentina sigue siendo muy buena. También tal vez mencionar lo que es la visión de Alemania en Argentina como una de los like-minded countries, un país que sí comparte los valores que también mencionaste vos, Ingrid, recién, y que también a la hora de hacer negocios es muy importante. Puede haber dificultades, pero el resumen final, o a la larga de algunos años, esa perspectiva de compartir los mismos valores democráticos de pacificación, también en sentido económico, hace que las empresas alemanas están en Argentina y siguen estando interesados y se enfocan más. Eso lo sentimos, lo percibimos desde la Cámara, que hay interés en Alemania también, hablando allá con empresas que dicen, sí, sabemos de las dificultades macroeconómicas que pueda haber, pero nos parece muy interesante porque también sabemos el potencial que hay muchas oportunidades y entonces Argentina juega cada vez más un rol también teniendo en cuenta la situación difícil a nivel internacional. Vos querés agregar algo, ¿no? A mí me gustaría agregar, Annika, sobre lo que vos decías, son 300 empresas y eso lo que muestra es la cultura empresarial alemana, en donde 100 empresas alemanas generan un efecto multiplicador de 200 empresas argentinas que no necesariamente están exportando a Alemania, sino que están integradas a las cadenas de valor de esas empresas alemanas que son responsables en sus planes de negocios de gran parte de lo que es el componente exportador industrializado de la Argentina. Y tal vez para agregar el último comentario sobre la pregunta de si las empresas argentinas están interesadas en Alemania, y ahí lo que... o sea, sí, hay empresas alemanas que están acá, sí, que exportan a Alemania, pero también hay muchas empresas argentinas, tal vez sobre todo el sector de startups. Hay mucha economía de conocimiento, mucha innovación en Argentina en diferentes sectores que también nos contactan a la Cámara por el interés en expandir a Europa y especialmente a Argentina. Así que ese es uno de los sectores que tal vez más ágil también actúa a la hora de querer enfocarse en Alemania. Quisiera tocar un aspecto que nosotros en el día a día, en nuestro trabajo, muchas veces aparece como una temática interesante. Y tiene que ver con el hecho que, de alguna manera, y lo van a escuchar también siempre cuando un mandatario alemán o un mandatario francés o un mandatario italiano habla, muy rápidamente se posiciona también en representación de Europa, porque en Europa tenemos con la Unión Europea, de alguna manera, esta unidad. Y muchas de las temáticas que se tocan también en materia de política exterior no son solamente posiciones nacionales, sino posiciones europeas. Y en ese sentido, en nuestro trabajo con la colectividad alemana, muchas veces nos preguntan qué interesante que Alemania está desarrollando este trabajo en un país donde la mayor colectividad es de otros países, de España, de Italia. Tomando eso en cuenta y tomando también en cuenta que Alemania de alguna manera busca o le toca también el rol de ser un líder en Europa de las alianzas multilaterales, mi pregunta para el señor embajador, tomando en cuenta que España e Italia han tradicionalmente tenido ese rol también, sobre todo en América Latina y específicamente en Argentina, de alguna manera ser los socios más naturales. ¿Dónde ve usted el espacio para Alemania de liderar tal vez un nuevo reforzamiento o una nueva relación o formando una nueva relación entre Europa y Latinoamérica? ¿O sería un área que deberíamos dejarle a los españoles y los italianos? Creo que nuevamente los hechos nos demuestran que cada vez que un mandatario argentino de cualquiera de las últimas administraciones ha visitado Europa, no ha dejado de visitar Berlín al tiempo de haber visitado Madrid, Roma o París. Alemania representa para la Argentina y dentro de la Unión Europea un país que marca agenda.
lo que hace un tiempo nosotros hablábamos agenda de nueva generación, que tiene que ver con el cambio climático, adaptación, mitigación a los efectos de los patrones climáticos, el efecto que tiene sobre la tierra, sobre su productividad, sobre la sociedad, lo que es el desarrollo de tecnologías ligadas a lo que es esa adaptación, a esa mitigación y a lo que es una transición a una economía baja en carbono, entre muchas otras cosas, es lo que define la impronta alemana en Europa. Para dar un ejemplo muy claro, prepandemia y durante la pandemia, a partir de una iniciativa francesa, se da a conocer en el marco de la Unión Europea y con una fuerza particularmente notable lo que fue el Green New Deal europeo. Ese Green New Deal era la cristalización de lo que en Europa o en Bruselas llamaban autonomía estratégica. Era un tema que a todos los países de América Latina y Caribe nos preocupaba. Una Europa abierta por vocación, una Europa de la cual muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaban, que empezaba a verse como una entidad autosuficiente en sí misma. Alemania estuvo siempre del lado de los que abrían el debate respecto de que esa autonomía estratégica podía llegar a ser un gravísimo error en materia internacional. La guerra en Ucrania permite ver cómo en la reconformación de un tablero de países y regiones like-minded, de paz, seguras, de institucionalidad democrática, empezamos a replantear una América Latina y Caribe integrada, proactiva y brindando soluciones probadas en la complementariedad histórica. Y ahora estamos hablando, lo hablábamos esta semana en el marco del diálogo CELAC-Unión Europea, de una autonomía estratégica abierta o de una asociación estratégica que garantice autonomía alimentaria, autonomía energética, autonomía en sectores críticos, como puede ser litio, electromovilidad, el concepto de friendshoring y la capacidad que tiene no solo la Argentina, sino toda la región por estos mismos activos y en particular aquellos que compartimos más profundamente los valores y los principios de ser parte de un refuerzo de estas capacidades birregionales que hacen una resiliencia que antes de la guerra en Ucrania no era tan evidente para cada uno de los actores de la Unión Europea. En ese proceso, España, Italia, pero muy particularmente por la dimensión y el peso específico que tiene la República Federal de Alemania como parte y como principal socio de la Argentina en la Unión Europea, marcó un diferencial que marca por excelencia y que subraya la importancia que tiene Alemania en la política europea y en lo que es el relacionamiento internacional y birregional de la Unión. Estamos hablando mucho de esta idea de valores compartidos y volviendo un poco al tema de la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, también tenemos esa dimensión de valores. Muchos comentaristas ven detrás de la invasión de Vladimir Putin también un intento no solamente contra luchar contra un país, sino una forma de ser, una forma de pensar. Ucrania, que en el proceso diverso que tuvo desde su independencia, desde que termina la membresía en la Unión Soviética,
se muestra sobre todo a nivel cívico, a nivel de la sociedad civil, como un país que aspira de alguna manera a ser parte de lo que llamaríamos la comunidad de valores compartidos que tenemos en Europa, que tenemos en Latinoamérica. Me gustaría preguntarle, señora Ayeta, ¿cómo evaluaría usted como política argentina, como miembro del Congreso, el estado de esa base de valores en común? Porque sabemos cuál es la posición alemana, escuchamos al señor embajador. ¿Cómo lo interpretaría usted? ¿Existe esa base de valores? Sí, sin ninguna duda existe. Nosotros tenemos vínculos muy fuertes, y voy a hablar de Argentina con Alemania específicamente, desde el punto de vista social, económico, religioso. Lo que vimos hoy, yo estuve una partecita, pero cuando presentaron cómo los descendientes de alemanes en Argentina han producido tantas cosas. Bueno, mi padre también es alemán, de origen alemán, por eso un poco comparto lo que hoy ha estado diciendo acá. Y también como país compartimos los valores, el apego por la democracia, la defensa de la libertad de expresión, los derechos humanos, las políticas de género. La verdad que tenemos muchísimos valores que compartimos y que es indispensable fortalecerlos. Yo creo que un poco en línea también con lo que dijo el embajador, es una nueva oportunidad. A pesar de que es un hecho lamentable, para nosotros, para la Argentina, es una gran oportunidad. Porque, por ejemplo, y voy a decir en un ámbito que aquí hay más expertos, pero creo que en el ámbito energético, sobre todo en el ámbito energético y en el ámbito de producción agropecuaria, la Argentina tiene dos fuertes valores que ofrecer a Europa, específicamente a Alemania, que no puede dejar de hacerlo. En el tema energético, bueno, todos saben la existencia de Vaca Muerta como una gran reserva de gas y de petróleo. Tenemos en petróleo, ayer yo hablaba con Javier Iguacel, que ha sido un ministro de Energía de la Argentina, y él me decía muy entusiasmado que por suerte hoy hay consenso, incluso en el actual gobierno, de todas las fuerzas políticas, que hay que trabajar para exportar energía. Eso hoy está claro. Vaca Muerta ha aumentado el 50% de inversión anual y tenemos posibilidades de hacerlo en forma muy superior. Se está construyendo el gasoducto, la mayoría sabe, desde Neuquén hasta Bahía Blanca, que muy posiblemente esté construido a fines del año que viene. Ya está planificado un tercer gasoducto. En ese sentido, podemos producir 1,5 millones de barriles, quizás me corrija, por día de petróleo. 1,5 millones de barriles de petróleo, exportar, ofrecer al mundo 1 millón de barriles de petróleo por día. Somos la cuarta reserva de gas. Y ahí hay un punto interesante, que el shale gas, que es la reserva de Vaca Muerta, es un tipo de gas que, a diferencia del petróleo y el gas convencional, no admite costumbres populistas, que quizás es el mal de la Argentina, ¿no? Pero no admite, porque necesita necesariamente, para explotar el shale gas, se necesita permanente inversión. Es casi como la producción agropecuaria, que todos los años hay que plantar, hay que invertir para poder cosechar. Bueno, este tipo de gas también es así, entonces hay como un consenso de la clase dirigente que si por alguna locura se le ocurriera a alguno ordeñar la vaca sin darle de comer, digamos, en 3 años no habría nada. Entonces, eso es importante porque la tendencia o la siempre salida populista que lamentablemente muchas veces tuvo la Argentina nos ha llevado a una decadencia, ¿no? Pero esta es una gran oportunidad. Tenemos gas, tenemos petróleo que ofrecer al mundo. Tenemos también, yo creo que por el precio actual de la energía, hay una posibilidad para que Alemania pueda, con su know-how, trabajar mucho más en energías renovables. Por ejemplo, yo soy de la provincia de Corrientes, existe muchísimo know-how y adelantos en Alemania para producir energía en base, no sé, a la cáscara de arroz, en base al estiércol de los animales, energía solar.
Bueno, eso que quizás parecía bastante alejado de la Argentina, hoy es factible y hay que perseverar en ese trabajo. Con respecto a la producción agropecuaria, nosotros, por supuesto, todo el mundo sabe los que somos capaces de producir. Creo que hay una cuestión que también es importante señalar, más allá de las producciones específicas. Por ejemplo, también vuelvo a mi provincia, Corrientes, tiene grandes productores que pueden ofrecer algo que no muchos países pueden ofrecer. Por ejemplo, yo hablaba con un productor ayer que estaban exportando a España el lunes 7.000 toneladas de arroz producidas en un mismo campo y elaborados, arroz orgánico, producidos en un mismo campo, elaborados en un mismo molino. Es decir, son dos cosas: trazabilidad y escala, algo que en muy pocos países y en muy pocos proveedores se encuentra. Entonces tenemos muchas vetas, muchas ventajas que creo que no hay que desaprovechar, pero como política quiero decir algo que también es muy importante, que la Argentina, para poder concretar esto, haga transformaciones profundas en su política interna. Tenemos que ir hacia un país mucho más abierto económicamente, ser más competitivos, modernizar nuestra legislación laboral, modernizar nuestra entramada legislación impositiva, mejor, también la entramada hoy política cambiaria, y por supuesto ir asemejándonos un poco más a los alemanes a una mayor austeridad del costo político. Así que todas esas transformaciones también tenemos que hacer nosotros, pero vuelvo a insistir, las posibilidades hoy son muy grandes y no tenemos que desaprovechar la muy buena predisposición de Europa y especialmente de Alemania. Y lo que estaba en el trasfondo de esta información, de esa declaración, obviamente tiene que ver mucho con la crisis actual en Ucrania. Sabemos que el abastecimiento de alimentos para el mundo y de energía son los dos temas claves que mueve hoy en día el mundo y que mueve específicamente Europa y Alemania. Pero quisiera intentar de ver si Annika puede ser un poco la abogada del diablo aquí, porque ya estuvimos metiéndonos un poco en la perspectiva crítica y sabemos que hay ciertas limitantes cuando estamos hablando de exportar energía, de exportar alimentos. En el caso de América Latina, y usted lo mencionó, el tema del gas, siempre existe la pregunta: ¿qué posibilidad existe de transportar el gas de una manera económica que no haga o que no produce una situación que al final es más barato producir energías en Europa mismo, ¿no? Y entonces ahí tenemos un gran limitante. Y al igual la producción alimentaria, yo creo que el intento de cerrar acuerdos entre el Mercosur y Europa demostraron que en estas relaciones económicas hay un fuerte, y volvemos a los valores, hay una fuerte dimensión también de ideas, cómo queremos producir alimentos, cómo queremos tal vez también liderar con el tema de la sustentabilidad. Entonces ahí quiero preguntarle a Annika, desde la perspectiva de una experta en estas temáticas, escuchando las potencialidades que existen, ¿cómo tú evaluarías realmente una nueva alianza en estas dos temáticas de alimentos y de energía, donde Latinoamérica o Argentina en este caso pudiera exportar o pudiera intensificar las relaciones económicas con Alemania? Gracias, Marco. Me gustaría hacer un comentario también a la pregunta anterior, ¿no? Que bueno, justo el tema energético es más mi fuerte y mi pasión. Y hablando, bueno, fueron mencionados los sectores convencionales, el petróleo, el gas, el shale gas, en Vaca Muerta. Mi parte es comunicar el interés de Alemania en las energías renovables, el hidrógeno verde de Argentina. Es algo muy claramente comunicado desde Alemania. Obviamente, tanto Alemania como la Unión Europea se ven realmente sacudidos por la guerra de Rusia contra Ucrania, debido a que sí, obviamente también hay un abastecimiento
todavía muy importante del gas ruso en Alemania. A la falta de esa energía, Alemania busca nuevas alianzas en temas energéticos y bueno, tratando de seguir dos líneas: el abastecimiento seguro energético combinado con el cumplimiento de los compromisos hechos en el marco del Acuerdo de París, ¿no?, en cuanto a la lucha contra la crisis climática. Es obviamente un desafío justamente por esa situación actual que tal vez no está tan esperada en lo que es la seguridad energética en Europa a corto plazo, ¿no? Pensando obviamente en la reducción de las emisiones, la descarbonización que el señor embajador ya mencionó, pero desde incluso antes de la guerra actual, el interés de Alemania en Argentina en lo que son fuentes renovables de energía. Argentina tiene un potencial, bueno, fue mencionada la bioenergía, pero lo que es el recurso eólico, el recurso solar, tanto en el sur, en la Patagonia, como más en el norte del país, son valores que se encuentran en pocos lados del mundo. La verdad, el potencial de aprovechar esos recursos renovables sin emisión de gas de efecto invernadero es realmente una oportunidad, una nueva oportunidad, o una oportunidad ya bastante conocida que creo que es uno de los enfoques de la relación comercial entre Alemania y Argentina. El señor embajador mencionó las delegaciones que tuvimos los últimos meses, que fueron varias, fueron delegaciones políticas, pero también comerciales, muchas veces acompañados los representantes del sector público por empresas alemanas, y justamente la delegación que tuvimos en agosto del alcalde de Hamburgo fueron 16 empresarios con interés en hidrógeno verde. El hidrógeno verde como vector energético generado a partir de energías renovables, que algunos lo llaman el combustible del futuro, es un vector energético, ¿no? Pero es uno de los potenciales también de cooperación comercial entre Alemania y Argentina. Tal vez ligándolo un poco con tu pregunta a lo que es el transporte de energía, cómo se relaciona la necesidad energética de Alemania y Europa con el potencial de producción. Argentina, son diferentes cuestiones también técnicas. El hidrógeno verde es uno, ahí el transporte todavía es un tema que hay que seguir desarrollando por un tema de comprensión del gas, la eficiencia también de la producción del hidrógeno verde, pero tal vez más interesantes son algunos subproductos del hidrógeno verde, como el amoníaco, que también ya mencionó recién el señor embajador. Así que ahí hay mucho potencial y ya interés realmente mencionado justamente en esta temática. Si me permitís, Marcus, porque además venimos de trabajarlo, creo que fue el 18 de este mes con Annika. No es la primera vez que yo voy a prestar servicios al país en Alemania. La primera vez fue a cargo de la titularidad del Consulado General en Hamburgo, y donde aprendí mucho a partir del conocimiento que me dio la proximidad al Instituto Fraunhofer, de esos potenciales de los que habla Annika. Fueron años donde la Argentina se posiciona de manera muy fuerte a partir de lo que es el Plan Renovar y el involucramiento alemán, particularmente desde la segunda ronda, cuando las empresas alemanas comienzan a contar con la espalda financiera, con el financiamiento de sus proyectos en Argentina por parte de Euler Hermes, la agencia crediticia alemana. Eso permitió el desarrollo de un esquema de negocios que no existía entre Alemania y Argentina, que implicó básicamente lo que fueron los parques eólicos de un máximo de hasta 100 mega. Hoy estamos hablando de proyectos que involucran a las mismas empresas alemanas en lo que es desde el frente atlántico, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, pasando absolutamente por todas las provincias patagónicas, hasta e incluyendo Tierra del Fuego, para el desarrollo de megaparques que son mínimamente 500 mega escalables a 2500,
para la producción de nuevos combustibles bajos en carbono. Los planes de negocios existen, las empresas alemanas son las que están a la vanguardia y ya articulando cada una de las fases y previendo que en los próximos 2 a 4 años la tecnología en electrolizadores y las pruebas pilotos que están desarrollándose van a permitir que la estructura portuaria argentina desde Bahía Blanca hasta Río Grande en Tierra del Fuego se consoliden como puertos proveedores a nivel global de estos nuevos combustibles bajos en carbono, haciendo una contribución decidida a lo que es la descarbonización a nivel global. Por eso hablábamos de cambio climático, descarbonización, convergencia de objetivos que nacen a partir del Acuerdo de París en 2005, pero estamos hablando también de capacidades y recursos que direccionados nos van a articular de una manera inteligente en una nueva economía que va a redefinir las rutas del combustible a nivel internacional. Y lo estamos planteando a partir de una asociación estratégica en materia energética que tiene una experiencia probada entre los off-takers alemanes, la tecnología alemana y las capacidades y los recursos naturales en la Argentina. Y cuando hablo de capacidades, vuelvo a aquello que Annika señalaba al principio. Esta es una oportunidad gigantesca para la inserción de empresas argentinas en cada uno de los segmentos de producción, transporte y distribución del hidrógeno. Muchas gracias, y creo que la próxima vez que invitamos a este panel vamos a preguntar en las empresas si quieren patrocinar ese panel, porque estamos yendo muy a la economía. Y conociendo un poco nuestro público, quisiera entrar en la última ronda de preguntas haciendo énfasis un poco más en la política cultural exterior, porque también la política cultural exterior, como saben, tienen los pilares fuertes de la promoción del idioma, de la promoción de la cultura y también el intercambio de tecnológico universitario. Y yo creo que también ahí vemos ahora, con este contexto de transformación geopolítico en Europa, una transformación también en esta área de política cultural exterior. Sin ir lejos, nosotros como fundación que trabajamos tanto en Latinoamérica como también en el este, nosotros también trabajamos con minorías alemanas en Rusia, en Centroasia, en Europa del Este, vemos que cada vez más también en ese campo de la cultura se está haciendo difícil el trabajo de mantener una relación con la sociedad civil. Hay programas del DAD, del Servicio Académico Alemán, hay programas y ofertas de las instituciones culturales mediadoras como el Goethe-Institut, que hoy en día en muchos países del este ya no pueden operar, principalmente en Rusia. Entonces se paró por completo la política cultural exterior hacia Rusia en estos campos. Y esto nuevamente pudiera dejar espacio para la pregunta si esto puede tener un efecto positivo tal vez para otras regiones donde vemos que siempre la oferta de la política cultural exterior de alguna manera está en una situación donde algunas veces la estamos desarrollando más, algunas veces menos. Aquí lamentablemente en Argentina tenemos el hecho que el DAD, por ejemplo, desde hace tiempo ya no está presente con una oficina propia, sino solamente con sus lectores. Mi pregunta para el señor embajador sería, ¿dónde ve usted el potencial de tal vez también fortalecer en este contexto geopolítico también esa parte de una nueva cooperación en materia de política cultural exterior? ¿Hay margen ahí? Como dirían en Italia, absolutamente sí. Recuerdo uno de los eventos en el marco de la presidencia alemana del G20, en el que el entonces jefe de gobierno de Hamburgo, actual canciller federal Olaf Scholz, había invitado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en ese momento.
Ellos hablaban y estaba presente el actual presidente de la República Federal de Alemania en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores. Entonces fue un evento de esos que a uno lo iluminan en muchos aspectos y que tiene que ver mucho con lo cultural. Cada uno de ellos planteaba una asociación birregional, Unión Europea, América Latina, Caribe, como la conformación de un bloque de visiones convergentes y de culturas absolutamente complementarias de 1.000 millones de habitantes, lo que nos convertiría en un bloque tan importante como puede ser el chino, el indio, en un momento en que en el ámbito multilateral, Unión Europea, América Latina, Caribe, seríamos ni nada más ni nada menos que 1/3 de los países miembros, es decir, de los votos en Naciones Unidas. Eso es convergencia de valores, eso es cultura compartida que va mucho más allá de lo que pueden ser barreras idiomáticas. Barreras idiomáticas que institutos como el Instituto Goethe nos muestran la capacidad que han desarrollado para trabajar en Argentina mucho más allá de eso. Estamos hablando del involucramiento del instituto en tareas de reurbanización pospandémica del microcentro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de programas culturales que hacen a lo que fue la dictadura en la Argentina. Estamos hablando de programas culturales que hace que la Argentina sea uno de los principales países cuyo sector científico, tecnológico, académico y de innovación sea de los primeros que aplican a las becas del DAAD. Que exista un día al año, como va a ser creo que el 16 o 18 de diciembre próximo, donde en Berlín se hace un diálogo binacional entre universidades alemanas y argentinas, y donde esa dinámica se retroalimenta pudiendo abarcar a uno y a otro lado del Atlántico cada uno de los desafíos, sea en materia de recursos naturales o de desarrollos tecnológicos, con la visión puesta en las aplicaciones propias para cada una de las regiones. Vos hablabas, Annika, también lo que es la economía del conocimiento, de las startups. En un poco la dinámica que estoy tratando de hacer, sea con ministros del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de cada uno de los sectores científico, tecnológico, educativo, de innovación, de las relaciones internacionales, con representantes de absolutamente todos los actores del arco político argentino. Hablamos de cada uno de estos temas. Un tema que surge de manera recurrente es la economía del conocimiento, los startups. Recuerdo que en una de las charlas que tuvimos con los miembros de la Cámara de Comercio argentino-alemana decían: nunca la Argentina se ha acercado a Alemania a mostrar la experiencia, la trayectoria y el activo que el sector de la economía del conocimiento y las aplicaciones, sea para servicios prestados de la Argentina, para el desarrollo de aplicaciones específicas, incluso aquellas ligadas al campo agrícola, puedan ser de utilidad para el mercado alemán, siendo que deja de ser competitivo el mercado de Europa Oriental, que fue hasta ahora el gran proveedor de esos servicios. Y hablábamos justamente con el secretario de Industria de Mendiguren, la importancia o el objetivo que tenemos que plantearnos para ir y posicionar a la Argentina en estos nuevos sectores. No puede ser que la Argentina solo sea conocida por el aporte que puede hacer en rubros tradicionales como la seguridad agroalimentaria o
hoy cuando hablamos de seguridad energética, hablando inicialmente de oil and gas, de la posibilidad de hacer una contribución decidida en combustibles de transición a través del gas natural licuado. Tenemos que no solo redescubrir nuestro potencial, nuestros activos, sino volver a una cultura de llevar los roadshows, de cuáles son los nuevos sectores que la Argentina puede hacer un aporte activo y brindar soluciones a los problemas o a los desafíos que enfrentan las economías del mundo. Esa es un poco la visión que la Unión Europea nos presenta como plataforma ideal y Alemania como socio natural de la Argentina para poder llevar estas soluciones que van mucho más allá de lo que son los sectores tradicionales, que incluye la cultura, que incluye la ciencia, la tecnología, la innovación, y que son sectores que van mucho más allá de lo que pueden ser los desafíos idiomáticos entre el español y el alemán. Me gusta mucho que mencionó este ejemplo porque justamente con la iniciativa de Junges Netzwerk que está de alguna manera uniendo a muchas personas, no solamente descendientes de alemanes, sino jóvenes entre 18 y 45 años que han salido de colegios alemanes, que se fueron con el DAD a Alemania o que simplemente tienen un interés en Alemania. Hoy en día la iniciativa está presente en 13 países de la región con más de 1000 miembros. Y lo menciono porque justamente tenemos también la rama de tecnología en el campo o en los campos donde realizan los miembros sus proyectos. Y el año pasado tuvimos un miembro de la red Junges Netzwerk, también del Club Alemán de Rosario, un empresario que trabaja en el campo de los Green Tech Startups y que organizó un ciclo de charlas donde se demostraron todas las potencialidades, o sea, no todos, pero había cuatro startups argentinos que participaron en esa presentación digital para mostrar también a Alemania el potencial de Argentina en este campo, un poco para complementar lo que usted dijo. Mi última pregunta para la señora Ayeta, para mí es la mejor pregunta y tal vez la más compleja, va un poco otra vez volviendo al tema de los valores. Nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha comenzado su gestión con un concepto que se llama, o que ella llama, la política exterior de valores, haciendo énfasis en que la política exterior debería poner sobre todo en primer plano valores como el cuidado al medio ambiente, la inclusión social, el fortalecimiento de procesos democráticos y la pacificación de los pueblos. Justamente en ese contexto de la guerra en Ucrania, hemos notado que ciertamente esta política exterior conducido por valores tiene sus límites también. Y en la prensa alemana y dentro también de los debates de expertos se estaba utilizando ese caso específico de Ucrania y el hecho que el Partido de los Verdes, un partido pacifista, toma posición clara, tal vez más clara que los otros partidos, para poner freno a la invasión y se declara en favor de exportar armamento a Ucrania. Entonces vemos que los valores de alguna manera chocan muchas veces con la realidad y con las condiciones de la realidad. Y aquí viene mi pregunta haciendo énfasis en Argentina, porque me parece que una política de valores, por ejemplo, buscar cerrar alianzas con países que tienen los mismos valores, choca con la realidad del índole económico muchas veces, que tal vez fue uno de los motivos por qué, y así comenzamos esta ronda, Alberto Fernández fue a Rusia para ir viendo dónde están estos otros aliados que nos pueden ayudar tal vez en materia económica, donde sí tenemos que diversificar nuestras alianzas. ¿Cómo evalúa usted la tensión entre esas aspiraciones idealistas, por ejemplo, optando por alianzas con países con valores compartidos, y las necesidades realistas, alianzas donde capaz predomina un carácter más funcional económico? ¿Cómo lo ve en el caso de Argentina esta tensión? Bueno, es una... A ver. Gracias.
Es una pregunta muy profunda. Yo creo que, a ver, por un lado es cierto que a veces la política más realista, como dice Marcos, impone conductas. En el caso de la Argentina, por ejemplo, nuestro principal socio comercial es Brasil, pero nuestro segundo socio comercial es China. Y bueno, hoy tenemos que comerciar con China, es un gran mercado para nuestros productos. Quizás no compartimos los valores del gobierno chino, pero esa es una política realista que Argentina tiene que asumir. Sin embargo, yo creo, y no por ser idealista, sino creo que después de la guerra también ha quedado una enseñanza inversa, digamos. La enseñanza quizás es que es muy importante poner el foco en los valores al momento de establecer lazos comerciales y políticos. Porque justamente quizás con gobiernos autoritarios que no respetan la democracia o que no respetan la autonomía de otros países, es peligroso tener vínculos, sobre todo si somos dependientes de ellos, ¿no? Entonces, para mí hay una nueva oportunidad, la oportunidad de Latinoamérica, cuando decía el embajador, ese gran bloque de Europa y Latinoamérica, a esta incertidumbre que tuvo que asumir Ana Elena de los Verdes, de apoyar la venta de armas, también creo yo habrán tenido que asumir al decidir comprar energía a países que no son del todo democráticos o que no comparten, por ejemplo, la política de género o el respeto a la mujer. Y ahí veo una gran oportunidad de nuevo para nosotros. Por eso hoy insistía tanto en que ojalá nuestro gobierno y ojalá la Argentina entienda que existe esa gran oportunidad, porque nosotros sí compartimos valores democráticos, como dije antes, de libertad de expresión, de respeto a los derechos humanos. Entonces va a ser más fácil también para las autoridades europeas, alemanas, comerciar con nosotros y quizás a un mediano y largo plazo. Entonces, insistir, hay que tener realismo, pero también acá quizás no es solo idealismo, sino también es una mirada a largo plazo que compartiendo valores y ejerciendo desde la política exterior tratar de predicar los valores que uno comparte, va a ser más fácil seguir estableciendo lazos comerciales, culturales. Y acá quiero expresar, antes de cerrar o terminar, que es muy bueno que tengamos un embajador o próximo embajador que tenga esta visión moderna de lo que la Argentina necesita. Y también quiero decir que es muy bueno el embajador alemán que tenemos hoy en la Argentina, que es un embajador muy activo, que hace poco organizó justamente una actividad para destacar y para observar todas las iniciativas de startup que hay en la Argentina y hacer conocer a Alemania, porque él descubrió, estando en la Argentina, el potencial y el capital que tenemos en ese rubro y en recursos humanos en nuestro país. Así que la conclusión es esa, no es del todo idealista, es también hoy quizás mucho más positivo, efectivo y a largo plazo ver bien con quienes iniciamos o profundizamos nuestras relaciones teniendo en cuenta los valores. Sí, si me permitís agregar, Ingrid, bueno, primero te agradezco los conceptos. 2022 lo veíamos desde el recuento de votos en Naciones Unidas, pero lo veíamos también en lo que es la dinámica bilateral Argentina-Alemania. Ha sido un año extraordinario. 2023, y a partir de la convergencia de valores, la Unión Europea esta semana está proponiendo seguir esta dinámica, con lo cual 2023 va a ser de importancia superlativa
para ambas regiones, para la consolidación de esta nueva alianza estratégica que va mucho más allá de los acuerdos comerciales y que tiene que ver con una visión de un nuevo mundo y con el desarrollo de nuevas economías, como puede ser la de combustibles bajos en carbono, la de la digitalización, entre países seguros, democráticos, donde las políticas de género, el respeto y la promoción de derechos humanos nos definan más allá de los deterioros de muchos de estos procesos a nivel regional y que nos obligan a revernos, a ver junto a nuestros socios y amigos europeos cuáles son las causas profundas de estos deterioros a nivel regional en las democracias, de los cuales la Argentina y ninguno de los países europeos es ajeno, con lo cual destacar un 2022 extraordinario para la relación bilateral Argentina-Alemania y la Unión Europea, y un 2023 con desafíos de importancia superlativa para consolidar esta asociación. En esta asociación, la diplomacia ciudadana y la participación de cada uno de los cuerpos de la sociedad civil de nuestros países en estos debates es crucial. Hoy la política externa no es coto exclusivo de legisladores, de funcionarios del servicio exterior o de think tanks. La tenemos que pensar, proyectar y representar desde lo que es la visión más genuina de nuestras sociedades. La política exterior tiene que ser parte del debate cotidiano, tiene que ser parte del debate político y del debate institucional de un país, porque es lo que hoy nos va a definir por quiénes somos y cómo nos presentamos ante el mundo. Y creo que todos estamos muy agradecidos por ese punto que destacó ahora, porque aquí estamos en un congreso que celebra de alguna manera, que festeja el compromiso de tantas ciudadanas y ciudadanos que están aquí, particularmente muchos conformados en asociaciones argentino-alemanas. De alguna manera vemos que estas instituciones de la sociedad civil, y eso siempre destaca a las asociaciones con las que trabajamos, que se abren a la sociedad, que no se vean como círculos cerrados donde de alguna manera se conserva una cultura tradicional alemana como lo imaginamos con los Lederhosen y con la fiesta de la cerveza, que hemos dicho en este congreso 1000 veces que son buenos elementos, pero tienen que ser complementados también por estos aspectos que estuvimos discutiendo. Por eso me gustaría cerrar con una pequeña ronda que siempre hacemos en estos paneles, que es un mensaje de parte de ustedes con su background, o sea, cada uno con su especialización, donde ustedes ven, donde nuestras asociaciones y representantes de la sociedad civil pueden llevar adelante con el concepto de diplomacia ciudadana esta importante labor de unir pueblos. Pero antes de esto, y queremos darle tiempo para pensar sobre lo que quiere encomendar aquí a nuestro público, tenemos un saludo muy especial de una alcaldesa ucraniana que hace tiempo trabaja con nosotros porque es parte de la minoría alemana en Ucrania, Julia Taibes. Cabe mencionar que la fundación alemana, desde el comienzo de la fundación Stiftung Verbundenheit, del comienzo de la guerra, estuvimos presentes en Ucrania, estuvimos apoyando con transportes humanitarios, brindando ayuda con alimentos, con medicamentos, sobre todo en la región de Transcarpacia, y
Julia Taibes es vicealcaldesa de Mukachevo, que es una de las ciudades más grandes de Transcarpacia, y lo lindo fue que en esta dinámica que organizó la Fundación Stiftung Verbundenheit también hicimos partícipe, yo lo mencioné antes, a las asociaciones argentino-alemanas que se mostraron con distintos eventos de solidaridad, y Julia Taibes nos mandó un video saludo para ustedes queriendo agradecer también específicamente a las asociaciones aquí en Argentina, porque mucha gente en Ucrania no lo pudo creer que en el otro lado del mundo haya personas que se muestren solidariamente con una señal ni siquiera económica, sino una señal del símbolo de una solidaridad. Y este mensaje lo vamos a ver ahora, antes de cerrar con la última ronda. Hallo liebe Freunde, ich heiße Julia Taibes, ich bin die Leiterin der gesellschaftlichen Organisation Deutsche Jugend in Transkarpatien und zugleich die Vizebürgermeisterin in der Stadt Mukachevo. Unsere Organisation beschäftigt sich mit der Arbeit mit den Jugendlichen der deutschen Abstammung. Unser Jugendzentrum ist immer voll mit den jugendlichen Kindern. Wir machen sehr viele Projekte. Aber seit dem Anfang des Krieges, am 24. Februar, ist unser Jugendzentrum in ein humanitäres Zentrum umgebaut. Die Räumlichkeiten, wo früher Kinder und Jugendliche Deutschunterricht gehabt hatten oder einfach die Zeit gut und nützlich verbracht hatten, sind jetzt voll mit den Kartons von humanitären Hilfe, mit Hygienemitteln, mit Lebensmitteln, mit Kleidung und Spielzeugen, mit Schreibwaren für die Flüchtlinge, die jeden Tag noch aus Osten der Ukraine nach Westen kommen. Unser Gebiet ist klein, aber wir haben mehr als 400.000 Binnenflüchtlinge bei uns empfangen. Und die Organisation Stiftung Verbundenheit hat für unser Gebiet, für die ganze Ukraine sehr vieles getan. Sie haben eine humanitäre Brücke zwischen Deutschland und der Ukraine geschafft. Und das ist für uns eine sehr, sehr große Hilfe und sehr große Unterstützung. Wir in der Ukraine hoffen jeden Tag, dass der Krieg morgen zum Ende wird. Leider ist es so etwas nicht passiert. Jeden Tag kommen sehr viele Flüchtlinge. Jeden Tag sterben Zivilisten und Militär im Osten, in der Zentralukraine, und auch die Menschen im Westen leiden sehr stark. Wir bedanken uns recht herzlich an alle Wohltäter, an private Menschen in Europa, in Lateinamerika, in Amerika und an verschiedenen Kontinenten, die unsere Landsleute unterstützen und helfen. Ich wünsche Ihnen ein tolles Forum. Noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung und ich hoffe, dass wir uns einmal in der freien und unabhängigen und friedlichen Ukraine sehen. Hallo liebe Freunde, ich heiße Julia Taibes. Las palabras de Julia Taibes, y yo creo que Julia Taibes en su calidad también de ser minoría alemana en Ucrania muestra también la fortaleza de tener estos lazos entre ciudadanas y ciudadanos, porque de alguna manera la minoría alemana en Ucrania, pero también la minoría alemana en Rusia, que es numerosa, muestran que cuando hay límites entre las instancias oficiales, por lo menos todavía hay canales de comunicación a nivel de ciudadanos que muchas veces son más duraderos y más resilientes que capaz las dimensiones políticas oficiales que vemos, y por eso creemos que el concepto de diplomacia ciudadana es tan poderoso. También quiero mencionar que hace un mes hubo una delegación de los miembros más destacados de Junges Netzwerk que pudieron viajar a Alemania a participar
en un congreso internacional que estuvimos realizando ahí con representantes de las minorías alemanas del este. Julia Taibes también estuvo presente, así que hay aquí algunos miembros. Yo veo a Florencia, que la conocieron en persona, y fue muy lindo y muy motivador ver que a través de este nexo con Alemania, de personas que viven en todo el mundo, se puede construir una comunidad internacional conectada y global. Llegamos ahora al final del panel y obviamente queremos invitarlos a una última intervención, sabiendo un poco qué sería la esperanza o el mensaje que usted quisiera mandar a nuestros ciudadanos diplomáticos, ciudadanos que están aquí presentes, que cada día con sus actividades están acercando desde la sociedad civil argentina a Alemania. Y vamos a comenzar con la señora Jetta. Bueno, en principio agradecerles muchísimo por la invitación, pero también por lo que están haciendo. Creo que el fortalecimiento de la sociedad civil es fundamental para una democracia. Todo lo que ustedes hacen en cada una de las provincias es sumamente auspicioso, pero voy a dejar acá un mensaje muy personal. En realidad también quiero incentivarles a todos, además de involucrarse en la sociedad civil, que es tan fundamental, también a involucrarse en política. Tengo una experiencia propia, ¿no? Y que quiero contar. Mis abuelos que han venido de Alemania en el 25, acá tengo un primo que está representando a Misiones, también nieto de esos abuelos. Han trabajado, han dejado muchísimo en el país, su conocimiento, su trabajo, su sacrificio. Sus hijos, lo mismo, han hecho muchísimo y ninguno se ha involucrado en política. Ahora sus nietos, algunos los estamos haciendo, y con el gran desafío de mejorar la política en la Argentina. Porque también, así como desde la sociedad civil se puede hacer tanto y desde la diplomacia ciudadana, desde el poder también se cambian muchas cosas. Entonces los insto o les auspicio, les entusiasmo para que también cada uno en sus pueblos o en sus ciudades se involucren en política y cambiemos la política y la dirigencia argentina. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. ¿Sigo yo? Tal vez para hacerlo breve, creo que hay una base muy importante, ya muy estable en los valores entre Alemania y Argentina. Lo escuchamos o lo mencionamos varias veces, ¿no? Eso para las relaciones humanas, comerciales, para también decirlo. Hay una base ya muy fuerte, sin embargo, también vemos hoy en día lo frágil que puede ser esa base a veces cuando menos lo esperamos. Entonces, seguir trabajando y fortaleciendo esos valores, y aunque a veces tal vez a nivel local parece poco, ese trabajo en el día a día creo que es súper importante. Así que incentivarlos a que sigan en esa dirección. De a poco estoy conociendo algunos proyectos que son realmente de mucho valor y de mucho impacto en la comunidad local o incluso regional. Así que bueno, motivarlos a que sigan con esas ideas súper interesantes y también fortaleciendo el diálogo entre ustedes con otras instituciones alemanas. Desde la Cámara también estamos para lo que tengan de inquietudes en lo comercial, pero también con otras, que hay varias, y creo que esa red es lo que hace más fuerte el trabajo también de cada uno. Así que felicitaciones por lo que ya han hecho y mucha energía para lo que tienen pensado ya de ahora en adelante. Agradecer por este tipo de iniciativas que nos permiten también mostrar la magia de las redes, la magia de la solidaridad, la magia del involucramiento, porque vivimos en un mundo, vivimos en sociedades que ya no admiten ningún tipo de abstracción, de individualismo, de desentendernos de lo que sucede.
vivimos de norte a sur, de este a oeste, no hay país que no esté afrontando una fragilidad extrema de sus instituciones democráticas. Solo a través del involucramiento, solo a través de un compromiso con mejores instituciones sociales, políticas, productivas, vamos a lograr poder atacar a esas causas profundas y ser actores clave, cada uno de nosotros, para que la institucionalidad y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas sigan definiendo nuestras sociedades y aquellas con las que aspiramos a relacionarnos. Seamos parte de este proceso. Ese proceso no es solo argentino, no es solo alemán, es un proceso que uno vive a nivel regional, a nivel mundial. Solo a través de la diplomacia ciudadana, del compromiso personal y del desarrollo de redes es que se dan los milagros de poder acercar ayuda como puede ser la asistencia humanitaria que se prestó a Ucrania. Eso no es activo de ningún gobierno argentino. Eso es, si se quiere, una decisión política acompañada por una sociedad movilizada y por un número de voluntarios que permitieron a un país tan lejano a Ucrania poder hacerse presente para poder dar asistencia de naturaleza médica y sanitaria a poblaciones desplazadas producto de la guerra. Gracias nuevamente a todos ustedes. Y ahora falta hacer solamente dos cosas y ahí ya terminamos esa larga jornada que básicamente ya comenzó ayer en el Club Alemán aquí en Buenos Aires, donde tuvimos la apertura. Queremos darle las gracias a ustedes con un pequeño regalo, un pequeño pero muy especial regalo, porque capaz aquí tenemos el primer diplomático ciudadano de la historia, que para nosotros es muy significativo. Es el pequeño Humboldt, Alexander von Humboldt, que de alguna manera unió Latinoamérica con Alemania de una forma especial, como hoy la estamos haciendo también aquí con todas las instituciones presentes, desde la sociedad civil para la sociedad civil, destacando los valores en común. Y este muñequito tiene un nombrecito, que es el Humboldtcito. El Humboldtcito es producido en una cooperativa de mujeres en la ciudad de El Alto, que fueron acompañando un proyecto de varios miembros de Junges Netzwerk Bolivia, porque ahí se realizó en conjunto con la Embajada Alemana en La Paz una exposición de Humboldt en las nubes se llama, y estas señoras, a través de un nexo que tienen con un miembro de la red, ahí ven qué profundos son nuestros nexos a través de los miembros, dijeron, vamos a producir un pequeño Humboldtcito. Hoy en día la cooperativa ya se dio un nombre, son las Tejadoras de Humboldt, y ustedes tienen que imaginar, si nosotros estuvimos ahí hace una semana y media, fue un momento muy especial porque teniendo a mujeres que nunca en la vida han tenido un contacto con Alemania, que estén delante de ti diciendo con lágrimas en los ojos que esto, el Humboldtcito, no solamente le da un cariño hacia un país que no conocen, sino también le da una prosperidad y un futuro propio, porque las señoras a través de este Humboldtcito también pueden mantenerse económicamente. Entonces, este regalo muy especial queremos darle a ustedes, a cada uno, un Humboldtcito. Y la última cosa que tengo que hacer, como siempre en los eventos, este tipo de eventos no sería posible sin un equipo increíble, tremendo,
que siempre nos está acompañando en los distintos momentos, en los distintos lugares del mundo, se pudiera decir, porque la verdad es que yo estoy asombrado que todavía a mí no me encerraron en un lugar, porque a cada rato los hago correr por todo el mundo. Quiero hacer pasar al equipo de organización de la Stiftung Verbundenheit, aquí adelante por favor, para que ustedes reciban el aplauso que merecen, porque estos chicos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque estos chicos que son parte del equipo, porque tenemos otra parte del equipo en Alemania, básicamente desde hace medio año no están parando, no de trabajar, porque básicamente están trabajando desde enero, pero no pararon de viajar. Tenemos una gira de campeones que es increíble. Comenzamos en mayo a recorrer muchas provincias en Argentina. Después todo el equipo estuvo en Alemania realizando diferentes congresos. Ahora desde hace 6 semanas estamos recorriendo Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay. Realmente es una locura, chicos. Les quiero agradecer un montón porque sin ustedes todo esto no lo pudiéramos hacer. Muchas gracias. Tenemos a Silvia Sengar, a Valeria Pascutini, a Ulises Morel, Gabriel Podevils, Jan Wilms y Martina Tortorelli en representación de todo el equipo. Muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes.